damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast de hoy. Leo un libro. En esta oportunidad vamos a relatar una de las historias que aparece en el libro Hotel Plaza Chañaral, un paso a la nostalgia, del autor Jorge Pizarro Matulich. Es un libro que ya hemos tratado, ya hemos hablado con la escritora chañaralina Hilda Olivares Michea, y también hicimos un contacto con el autor Jorge Pizarro Matulich. Hace un par de días recibí un mensaje del citado autor que con gran congoja me contaba de un incendio en Chañaral que destruyó las dependencias que se relatan en la historia que a continuación vamos a entregar, y que irá además sumada en un capítulo en una conversación con el propio autor. El relato lleva por título Caliche y el álbum de banderas, con una imagen que indica foto de la antigua librería Colón, que entiendo fue la que sufrió el devastador siniestro. Librería Colón, ubicada en la Punta de Diamante, formada por las calles Comercio y Lord Cochrane. El autor nos cuenta: en un tiempo nos empezamos a juntar con Carlos Collao, que vivía en la casona de su abuela, doña Zenobia Miranda. Era la dueña de la, comillas, librería Las Novedades. A Carlos le decían Caliche, y este apodo se lo ganó cuando estábamos en la escuela primaria. Fue el año en que nuestras autoridades escolares abrieron su mente y decidieron unir las escuelas de niños y de niñas. Desde ese año en adelante, todos los cursos fueron mixtos. A nosotros nos tocó una sala de la ya ex escuela de niñas número 2. Era el cuarto año de preparatoria y nuestro profesor era el señor Óscar Infanta. Ese año fue que en el patio principal de la escuela de niñas, que desde ahora ya no debería referirme a este nombre con esa distinción, aunque lo único que unía las dos escuelas era una pequeña puerta entre los dos patios principales. Se autorizó a una compañía de títeres para que presentara una obra en que el personaje principal se llamaba Caliche y era un muñeco muy chillón. Después de la obra, Carlos imitaba a la perfección la voz del personaje, por eso se ganó su apodo. Carlos era el tipo de amigo que siempre uno quiere tener, una persona muy especial y generosa como él solo, una persona desprendida. Estábamos juntando las láminas del último álbum que había llegado y se completaba con más de 1000 láminas. Se trataba de un álbum de banderas, escudos y monedas de todos los países del mundo. Yo, como siempre, cuando empezaba algo, me obsesionaba como si no hubiera nada más importante y empecé a juntar las láminas. Lo único que quería era llenarlo pronto, lo que significó que moneda que llegaba a mis manos y otras que me regalaban o que conseguía con artimañas, como de quedarme con los vueltos cuando me mandaban a comprar, pero de una u otra manera todas se convertían en láminas para mi álbum, y por consiguiente se fue llenando rápidamente hasta que estuvo casi lleno. Me faltaba una lámina, la número 457. La librería Colón era la que traía estos álbumes, así que rápidamente se convirtió en un lugar de reunión. Se encontraba entre las calles Merino Jarpa y Lord Cochrane, donde se forma una punta de diamante, una especie de ágora que ahora, por las tardes, se llenaba de una gran cantidad de gente.
la mayoría de ellos niños que solo queríamos completar nuestros álbumes. Pero también llegaron unos señores que decían que venían de Santiago y traían unas maletas de madera de tamaño mediano cuyo interior estaba subdividido en muchas celdas del tamaño de las láminas y llenas de ellas. Ellos se dedicaban a revenderlas. Era como una pequeña mafia de los álbumes. Tenían todos los números. Recuerdo que les pregunté por la que me faltaba, que por supuesto tenían, pero por su costo, para mi realidad, era imposible de adquirir. Debió ser tan onerosa que no me atreví ni siquiera a mencionarle la idea de poder comprarla a mi padre. El caso fue que pasó el tiempo y nunca pude conseguir la 457. Aunque seguí comprando los sobres, nunca me salió. Con el tiempo, estos señores un día desaparecieron y ya muy pocos acudíamos por las tardes a la librería Colón con la esperanza de encontrar la lámina soñada. Un buen día que andábamos mataperreando con Carlos Collao, fuimos a su casa porque me iba a enseñar una pistola de postones que tenía. Era metálica y grande. Estuvimos disparando algunos postones en el patio de la casa. El gatillo era muy duro y nos costaba mucho accionarlo. Así, al poco rato la dejamos. Perdimos el entusiasmo en ese juego. Después, dentro de la casa, en su dormitorio, encima de su cama, vi el álbum de las banderas. Lo tomé de inmediato y empecé a recorrer sus páginas. ¡Sorpresa! Ahí estaba la lámina que a mí me faltaba. A Carlos le faltaban muchas más y probablemente ya había abandonado su interés por llenarlo. Le conté y le mostré la lámina que a mí me faltaba para completarlo. Sin pedírsela, Carlos tomó el álbum y despegó con mucho cuidado la lámina 457 y me la pasó. Creo que fue la mayor demostración de amistad desinteresada que he tenido y recuerdo aún la alegría que me embargó porque por fin ponía fin a una etapa. Con Carlos seguimos juntándonos por mucho tiempo más. Algunas veces fuimos de paseo en un vehículo que tenían sus papás a la quebrada de Conchuela. Tuvimos muchas aventuras más hasta que, por razones de la vida, a cada uno le tocó partir por caminos diferentes. El álbum quedó con todas sus láminas pegadas y, como era lógico, se acabó el interés o vinieron otros álbumes. Y por mucho tiempo, este quedó guardado en un bolso que tenía mi padre. Ahí guardaba las revistas que quería conservar. Algunas veces lo volví a abrir a modo de consulta para saber qué bandera o cuánta población tenía tal país. Pero nada más que eso. Ese álbum no sé cuándo desapareció ni sé qué pasó con él. Pero la lección de mi amigo Caliche nunca la he olvidado. Lamentablemente, Carlos Collao Gacitúa, mi amigo Caliche, en una noche en que se dirigía en su moto al Parque Nacional de Pan de Azúcar, sufrió un accidente donde perdió la vida, dejando un espacio muy difícil de llenar para todos los que fuimos sus amigos. En nuestra sección podcast Leo un libro, hemos querido recordar el relato Caliche y el álbum de banderas que habla de la recientemente destruida por un siniestro, por un incendio, librería Colón en Chañaral. Del libro Hotel Plaza Chañaral, un paso a la nostalgia, de Jorge Pizarro Matulich, con quien enseguida vamos a conectar para conversar de esta misma historia y de los recuerdos de la siniestrada librería. Segunda parte del podcast Leo un libro, lo dijimos, hablamos del relato Caliche y el álbum de banderas.
del libro Hotel Plaza Chañaral, un paso a la nostalgia, y estamos con el autor Jorge Pizarro Matulich y ahondaremos un poco en esta trágica noticia. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Un poco apenado por la noticia del incendio de la librería Colón. Sí, cuéntanos un poquito primero qué fue lo que pasó y después reflexionar un poco en relación a las causas y también hablar del relato. Mira, por lo que me contaron y de gente que estuvo en el momento y que tomó fotografía, que te envié algunas, me decían que es muy probable que el incendio haya sido intencional. La librería Colón era una librería que estaba abandonada mucho tiempo. Entonces, Ah, como era una construcción de madera, estaba muy apolillada. mm, Y en ese lugar, que es como un ágora que se producía frente a la librería, se juntaban muchos jóvenes, porque a la otra esquina hay una discoteca. mm, Entonces siempre se juntaban ahí a esperar que abriera la discoteca. Esto Punta de tengo entendido. diamante, disculpa, punta de diamante lo defines tú. Yo también lo he escuchado como cuarto de queso, que es esta diagonal, Claro, esta unión de las dos eh, diagonales, ¿verdad? claro, en arquitectura se define como un punta de diamante esos lugares, pero a la vez, como te decía, se producía frente a la librería como una especie de ágora, una plaza chica donde se reunía la gente, Ah. que cuando nosotros éramos chicos nos juntábamos en ese sector. El Ágora es la plaza griega, ¿verdad? Claro, justo. Em, entonces, no estaba en la actualidad, o hace un tiempo ya había dejado de ser la famosa librería Colón que hablas en el relato. Exacto, hace muchos años. Ya no existía, pero estaba el local, todavía existía el local físico. ¿Mm? ¿Deshabitado por dentro? No, no había material Mira, de... lo que tengo entendido que estaba como arrendado como una especie de bodega, ¿Mm? Pero debe haber sido alguna parte de la librería. ¿Mm? Ahora, ¿qué información has recibido? Porque entiendo que era un lugar con mucha tradición en Chañaral. Claro, mira, en el momento en que yo hago el relato en el libro, se trata de una librería que fue como la que inició la llevada de los álbumes al pueblo. Los álbumes de como las banderas que relato ahí, de los futbolistas y varios álbumes. Entonces, en las tardes nos juntábamos los niños de ese tiempo frente a la librería y a comprar las láminas, intercambiamos las láminas para los álbumes. Y era una librería que tenía un, eh, mucha actividad. ¿Eh? Así que eso te puedo decir. Entrecruza el relato con tu amigo Carlos Collado y un gesto de extrema generosidad. A mí me parece un muy lindo relato. Sí, bueno, Carlos era un amigo, yo creo que el que todos quisieran tener, ¿no? Es una persona súper desinteresada, ayudaba a quien pudiera ayudar. ¿Ah? Y yo le conté que me faltaba una lámina y él la extrajo de su álbum que la tenía y me la dio así generosamente. Entonces, y lamentablemente mi amigo Carlos falleció en un accidente en el trayecto de General a La Pan de Azúcar. El famoso camino ese que hay a Pan de Azúcar. ¿Y eso, qué año fue el accidente? O sea, el accidente fue más o menos hace unos 8 años atrás. Ah, no es tanto tiempo. Estamos hablando de 2010, Sí, una cosa así. 2012, 2014. Y además aparecen otros personajes que yo que también soy de la época de de juntar las láminas, no me Lámina. acordaba que eran estas personas que tú describes que llegaban con una maleta con con todas las láminas. Claro, claro, y ahí tenían los casilleros y todas las láminas y ellos las revendían, por supuesto, y algunas láminas tenían un valor más alto que otras. Claro, Era claro. difícil de repente comprarla, pero daban ganas, uno quería, lo único que quería es llenar el álbum. Oye, nunca los vi, Jorge, nunca, nunca, nunca. Yo, debo haber
juntado un montón de álbumes y nunca ¿ya? vi ese tipo de personaje, nunca, nunca. ¿Te pasó con No varios sé, tipos de álbumes? no, fue específicamente con ese álbum de las banderas, que era un álbum de muy grande, ¿ah? Tenía muchas láminas, yo no me acuerdo la cantidad de láminas con que se llenaba ese álbum, pero eran muchas. Y llegaron estas personas, eran como, bueno, en el fondo eran dos personas que traían unas maletitas con casillero y todas las láminas, y se instalaban también afuera de la librería Colón a hacer su negocio. Mm. ¿Mm? ¿Sabes qué? En una oportunidad alguien me dijo que cuál era la diferencia cuando tú tienes un playlist, es decir, cuando tú programas una cantidad de canciones, versus escuchar escuchar la radio en forma aleatoria. Entonces me dijo que efectivamente de ser aleatorio le daba un valor especial a la canción que venía, porque uno no sabía qué canción venía, ¿se entiende? Claro, Y con los álbumes me pasa lo mismo, porque esa sensación, si bien es cierto que a nadie le gustaba no llenar el álbum, pero había una sensación y había una magia en abrir los sobres que habrán traído cuatro o cinco láminas. exacto, Ese ya. momento aleatorio donde uno buscaba ya después de cuando ya le faltaban pocas láminas, uno buscaba la lámina específica y, y ahora que tengo memoria ya más, con más años, he visto eso que en estos álbumes que, sobre todo los del último mundial, donde se acercaban personas que tenían todas las láminas. Entonces, está bien, podías completar el álbum, pero perdías esa magia de la sensación de Claro, sacar el número sorteado. claro, la emoción de abrir el sobre y sacar una por una las láminas a ver si salía la que uno quería. Sí, sí, sí. Las causas del incendio, Jorge, ¿se ha sabido algo? ¿Fue un No, incendio como, devastador? sí, ¿Rompió todo? devastador. Se, mm, ¿Se extendió a otras propiedades? ¿Qué más sabe? ¿Y No, cuáles son las causas según fue lo que tú sabes? una suerte que no se extendió a más propiedades, pero sí se quemó prácticamente la mitad de esa cuadra. ¿Mm? Es un incendio que podría haber tenido otro ribete, pero gracias, como te digo, llegó hasta otra construcción de cemento y ahí parece que lo pudieron parar el fuego, pero fue grande. Yo te mandé unas Sí, vi fotos las fotos, sí. que me habían enviado a mí Las vamos a incorporar, y cuando estemos editando, las voy a ir mostrando ahora en este momento que estamos hablando. Sí, hay dos ya. que están, pero bastante, Ahora, muestran la magnitud del incendio, ¿no? con las personas que están en general y que estuvieron ahí presentes, que tomaron las fotografías, todos piensan que fue que tiraron algo encendido y eso se prendió al tiro porque era Ah, una casa muy apolillada, ya muy abandonada. pero con Entonces, propietarios de Chañaral, ¿cuál sería la razón de querer quemar eso? no, no sé, o sea, puede ser sí, maldad nomás, po, por hacer perjuicio, algo así, pero no hay, en este momento todavía no hay causas reales, pero es la única posibilidad que le hayan tirado algo prendido, porque imagínate. Y fue justamente el día viernes en la noche en que hay más movimiento de discoteca y todo ese tipo de cosas. Mm, Por lo menos las personas que te digo que me enviaron la fotografía y me decían que ellos pensaban que había sido intencional. chu- O sea, ninguna piensa que haya sido algo casual. Lo lamentable de esto que la librería Colón era un lugar típico, ¿no? Un punto de encuentro, una referencia, y y es así como parte del patrimonio en general. Y mm, antiguamente, hace, no sé, ya unos 10 años atrás, se había quemado otra casa que queda cerca, que era una tienda. ¿M? Y esa tienda se quemó también en forma inexplicable y se quemó todo, también estaba abandonada. ¿M? mm. Oye, está con una nube negra, Chañaral. Sí, bueno, hace muchos años que lamentablemente está pasando por unos malos momentos. Mm. Un lindo relato donde entrecruzas la amistad con la historia de la librería Colón recientemente afectada por un devastador incendio. ¿M? Exacto. En realidad no quedó nada, nada. Mm.
¿Te gustaría agregar algo, Jorge, en, en general lo que está pasando en Chañaral? Porque si a ti que estás a la distancia te afecta, me imagino cómo serán las personas que están en el lugar. Sí, bueno, por lo que sea, hay un gran descontento en gran parte de la población por lo que está pasando, por lo deteriorada que tienen la ciudad, las autoridades que han hecho trabajos que no se han terminado y lo principal que es la plaza de armas de Chañaral, o la plaza principal, que en este momento no existe nada. Mm. Que todo lo eliminaron, no se puede pasar por las calles, está todo cerrado, es un desastre. Ah, y ahí también hay una casa que yo creo que se ha visto muy afectada, la Casa Molina, que fue declarada patrimonio arquitectónico, ¿m? Y que también está muy deteriorada. Eso está, ya eso es parte de, ¿cómo se llama?, de los monumentos nacionales. Ah. Y, y con este tema de la plaza, hay un deterioro tremendo. Me tocó verla y vi que el deterioro era mucho más grande que antes que hicieran los trabajos en la plaza. Mm. Eh, ¿Este verano visita Chañaral? Sí, tengo entendido, o sea, pretendo ahora en febrero estar por Chañaral. Qué bueno. Desde ya te invito a que estando en Chañaral, con la magia de la tecnología, podamos hacer algún contacto. Hoy día con un celular en la mano se puede, Sí, se puede hacer algo móvil, ¿te parece? Yo sí, creo que sería una muy me buena idea. parece y me interesa difundir todo lo que sea cerca de Chañaral. Sí, feliz, feliz. También con Hilda hemos hecho despachos de Chañaral, pero me interesaría mucho que parte de tu libro, así como ahora nos hemos contactado como un efecto de lo que pasó del incendio y hemos hablado de este relato de Caliche y el álbum de banderas, poder hacer algo también con algunos de los relatos ya con la magia de la tecnología y con apoyo de alguien que le pegue más a la tecnología y te permita hacer algo del celular. Claro, no sé. Y en Chañaral hay gente que le gusta Sí. filmar y hacer todas estas cosas. Jorge Pizarro Matulich, te agradezco enormemente el contacto y poderse continuar hablando de tu interesante libro Hotel Plaza Chañaral, un paso a la nostalgia. Te envío un Bueno, gran abrazo. gracias, igualmente, un abrazo y pucha, qué bueno que estés receptivo a escuchar esta historia. No, feliz, feliz. Me parece que tenemos que rescatar la oralidad en las buenas y en las malas. En este caso, en las malas por el famoso incendio. Y vamos a ver qué noticias vienen de aquí en adelante en relación a la causa del incendio. Ya, pues. Cualquier cosa que sepa te la comunicaré. Sí, estamos Mm, en contacto. Un abrazo, que estés muy bien. ya. Igualmente, un abrazo y gracias.